¿qué tan frecuente puede ser que sí ocurra una disfunción sexual, una disminución del deseo al estar tomando antidepresivos? Muy frecuente. Incluso pues, los estudios más rigurosos reportan que aproximadamente del 50 al 70% de las personas que toman principalmente recapturadores de serotonina pueden llegar a tener algún tipo de disfunción. ¿Por qué un medicamento alteraría la parte de la función sexual? O sea, en la parte del cerebro entiendo que es la recaptura de serotonina, pero así como en manzanitas, ¿qué está sucediendo dentro de nuestro cerebro? Para tener una función sexual saludable, necesitamos como un equilibrio de varios neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la dopamina, así como la noradrenalina. Cuando se mantiene este equilibrio, entonces no pasa nada, ¿no? La vida sexual está bien. Pero creo que sí, siempre queremos culpar a la mente, ¿no? Porque sí el orgasmo ocurre en la mente, necesitamos que esté involucrada, estímulo, ¿no? claro. Ese estímulo, pero sí los genitales tienen algo que ver, ¿no? Súper, mucho. Bienvenidos a este espacio donde se habla de la salud sexual de la mujer sin tabús. Aquí en este espacio no vas a escuchar acerca de poliamor, de posiciones sexuales o de fantasías. Para eso ya hay muchos otros podcasts y muy buenos. Aquí vas a aprender acerca del dolor al tener relaciones sexuales, de las fugas de orina, sobre la dificultad para llegar al orgasmo, sobre esos cambios que tenemos en nuestro deseo sexual, sobre qué pasa con la sexualidad en la maternidad y con la menopausia y la sexualidad. Porque la sexualidad también es salud y mereces vivirla y disfrutarla con información clara, actual y sin tabús. Yo soy la doctora Marimar Álvarez y esto es Nova Talks. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Nova Talks. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor ni siquiera te había pasado por la mente. ¿Será que los antidepresivos que estás tomando están haciendo que sea más difícil llegar al orgasmo o no te están dejando tener tanto deseo sexual? Para eso tenemos a la doctora Eva García, que es psiquiatra y paidopsiquiatra, y vamos a hablar de estos temas tan interesantes que yo sé que mucha gente ni siquiera se les había ocurrido. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y por sacar a la luz este tema que a veces hasta resulta tabú, ¿no? Porque todavía hay personas que dudan en hablar de su sexualidad. Entonces, pues, vamos a entrar de lleno. Sí, y bueno, y de su salud sexual, ¿no? Siento Sí. que, a ver, las dos estamos en ámbitos que el tema del tabú, creo que la salud sexual, gracias a ustedes y sobre todo gracias a doctoras como tú que están en redes sociales hablando de estos temas, creo que cada vez lo podemos aceptar más, pero todavía para muchas personas decir tomo un antidepresivo es como si fuera un tema de menos fuerza, ¿no? O de, no sé, sí, sigue siendo un tema tabú. A ver, cuéntanos, ¿qué tan frecuente puede ser que sí ocurra una disfunción sexual, una disminución del deseo al estar tomando antidepresivos? Es frecuente, muy frecuente. Incluso pues, los estudios más rigurosos reportan que aproximadamente del 50 al 70% de las personas que toman principalmente recapturadores de serotonina pueden llegar a tener algún tipo de disfunción sexual. Okay. Es súper importante aquí hablar de que vamos a tratar con personas deprimidas, entonces es bien importante explorar cómo estaba su salud sexual antes del inicio del ISRS, bueno, del recapturador de serotonina, que es el antidepresivo pues más clásico que utilizamos. A ver, diles, por ejemplo, nombres de inhibidores de recaptura. ¿Para qué? Fluoxetina, sertralina, escitalopram, son los principales. Y estos son de primera línea, por eso son como los que más se utilizan. ¿Por qué menciono que es importante explorar cómo está la salud sexual? Porque sabemos que también la depresión puede generar disfunción sexual, claro. Baja de la libido, dificultades en la excitación, anorgasmia incluso. Entonces necesitamos una basal, ¿no? Un antes y un después para poder evaluar el efecto o el impacto que tuvo el antidepresivo en la sexualidad. Sí, creo que eso sí, tristemente muchas veces no se los preguntan. No. O sea, yo hay veces cuando les pregunto, obviamente nos vamos mucho más profundo aquí en Nova House, pero sí, cuando les pregunto me dicen, oye, nunca nadie me había preguntado eso, ¿no? Sí. Creo que también es esa parte, yo se los digo muchas veces en congresos médicos, es que nosotros tenemos que perder primero el tabú nosotros, para entonces sí de verdad atrevernos, no les estamos faltando al respeto por preguntarle al paciente, oye, es difícil llegar al orgasmo, ¿cuánto tiempo tardas en llegar al orgasmo? ¿Cuánto tiempo llevas con esta pareja? ¿Sientes placer? ¿No sientes placer? Sí. Y definitivamente la parte del deseo es la causa número 1 por lo que se acercan a terapia sexual o a pedir ayuda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, para eso hay escalas, para eso hay diferentes tests que podamos evaluar. Pero a ver, ¿qué pasa entonces? Ya estoy tomando fluoxetina y empiezo a sentir algo que no sentía antes, pero que sí empiezo a tener una disfunción
sexual, sea la que sea. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Es muy importante que ya teniendo un pre, o sea, un antes de cómo llevaba su vida sexual, podamos hacer preguntas específicas, ¿no? Como tú dices, muchos pacientes, una vez que iniciaron el antidepresivo, no llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mi deseo disminuyó, ¿no? O sea, van a, estoy menos triste, tengo más ganas de hacer cosas, o sea, la cuestión sexual la dejan como en último lugar. Entonces, esto que decías de los cuestionarios es súper importante como cribado, ¿no? A veces los cuestionarios personalizados que dejas antes de la consulta, una vez que sabes que el paciente está tomando antidepresivo, nos ayudan mucho. Ya cuando se descubre, ya sea por el cuestionario que nos dijo que estaba teniendo disminución del deseo o alguna otra disfunción, es importante evaluar cuánto tiempo lleva, ¿no? Si apenas vamos teniendo buena respuesta al tratamiento, unas 2-4 semanas, y todavía no está al 100, es importante esperar porque un porcentaje de los pacientes no cae en una disfunción moderada severa, sino que presenta síntomas leves y al transcurrir 4 a 8 semanas presenta un proceso de adaptación al tratamiento y únicamente con algunas sugerencias en cuanto a vida sexual, que aumenten el juego o el erotismo antes del acto y todo esto, con los síntomas leves pueden sobrellevarlo en lo que concluye en el tratamiento antidepresivo. Entonces, primero tenemos que alcanzar las 8 semanas de tratamiento para ir evaluando cómo se comporta la intensidad como de los efectos secundarios. Claro, o sea, sí pueden vivir 8 semanas sin tener tanto deseo, no pasa nada. Sí, podemos esperar un poco para evaluar si es el antidepresivo que te conviene o si necesitamos hacer algún cambio. Si pasando las 8 semanas los síntomas vemos que se estacionan en moderados o incluso severos, dependiendo de la intensidad y de los tipos de síntomas que acompañen a la depresión, porque sabemos que rara vez la depresión viene solita, muchas veces se presentan síntomas ansiosos acompañantes o síntomas cognitivos más intensos, también depende de la etapa de la persona. Entonces, dependiendo de la combinación de síntomas con la depresión, es que decidimos el siguiente paso. Los algoritmos de tratamiento primero se enfocan en la reducción de dosis si es que el paciente lo permite, pero si tiene síntomas severos, entonces conviene más. Pero severos de depresión. Severos, si tiene síntomas severos de depresión y necesitamos sí o sí un tratamiento, no le vamos a bajar la dosis y entonces vamos a tener que cambiar a otro antidepresivo que tenga menos impacto en la salud sexual. Brevemente, los antidepresivos que más han reportado alteraciones en este ámbito son la paroxetina, el citalopram, la venlafaxina, la sertralina, son los que más, ¿no? Alrededor de un 70 a un 50% los menos. Y ya de ahí hay otros que pueden ser más armoniosos con la cuestión de la sexualidad, como la vortioxetina, el bupropión, resultan con menos efectos secundarios, pero no del todo. Hay un 20-25% de probabilidad de que presentes efectos secundarios. Oye, y del bupropión, que yo siempre les digo eso, yo les digo, a ver, la mayoría de los artículos es lo que te dicen, ¿no? De que aún sin ser psiquiatra, les digo, ve y pregúntale a tu psiquiatra si te pueden cambiar. Pero ¿qué efectos adversos son muy frecuentes en el bupropión? Porque sé que también, o sea, por alguna razón no es el de primera línea, ¿no? No es el de primera línea porque al ser un regulador de dopamina únicamente, entonces en pacientes con depresión moderada severa pudiera no ser tan eficaz de inicio, entonces es más tardado el efecto del bupropión y aparte puede no ser benéfico en los síntomas ansiosos que la mayoría de los pacientes deprimidos tienen. Entonces se necesita regular serotonina, no solo dopamina, como lo hace el bupropión. Aparte de que presenta efectos secundarios importantes en algunas personas que son más sensibles, principalmente un proceso como más de activación que no ayudaría a las personas ansiosas, también puede generar efectos que los médicos llamamos noradrenérgicos como palpitaciones, boca seca, esto, ojo, más que los reguladores de serotonina, ¿no? Entonces, a veces los pacientes se quejan más de los efectos secundarios del bupropión y para tener un nivel antidepresivo adecuado como lo tendría un regulador de serotonina, se tendría que subir la dosis de bupropión a 300. Acordémonos que la dosis de bupropión normal es de 150, pero eso la tendremos que subir a 300 para que tenga un buen efecto antidepresivo como
lo tendría una dosis base de un regulador de serotonina. Claro. Yo veo en las pacientes que creo que sí les molesta más este problema de disminución del deseo o de dificultad para llegar al orgasmo, que a ver, sabemos que pueden ser 1,000,000 de cosas por lo que te está costando. No solo tienen que ser los medicamentos, no solo tiene que ser la depresión, también pueden ser disfunciones del piso pélvico, pueden ser temas hormonales, de resequedad, problemas con la pareja, etcétera, etcétera. Pero donde veo que sí les afecta más son las mujeres en perimenopausia o menopausia, ¿no? O sea, que ya tienen un diagnóstico de depresión, que ya empezaron, porque creo que ahí a lo mejor se nos están juntando varios de estos temas que platico, ¿no? Pueden ser las hormonas, más el antidepresivo, más todos los cambios y duelos que ocurren alrededor de la menopausia. Así es. En la menopausia, cuéntame, en la menopausia, ¿por qué hay más depresión también? Aunque no es tanto el tema, creo que tiene que ver con esto. Ay, es que, como acabas de decir, la menopausia a veces por mucho tiempo solo se redujo como al cambio hormonal y al cese de la menstruación y al fin de la etapa reproductiva y listo, ¿no? Sin embargo, se ha visto cada vez más cambios a nivel de sistema nervioso central, de cerebro. Hay cambios en el estado de ánimo, hay reducción en los receptores, en la expresión de los receptores de serotonina, hay alteraciones de serotonina también en las neuronas. Entonces también puede haber cambios cognitivos, el cerebro se vuelve como más lento, como más, ponía un artículo que leí apenas, un ejemplo de una paciente, mencionaba el SIC, que decía que antes iba como en un Ferrari, ¿no? Y con la menopausia sentía que ya iba con un bochito, ¿no? Sí. Y que iba ahí batallando con su sí, la parte conexión cognitiva, ¿no? Cognitiva, exactamente. Sí. Entonces, los duelos que experimenta una mujer en esa etapa, hablando de pérdida de función, de salud, y ese simbolismo social que está como muy arraigado a la menopausia, de entonces ya la mujer caduca, ¿no? Con claro, la menopausia. Sí, ya no puedes tener hijos, ya no sirves. Sí. Aunado a las alteraciones fisiológicas, pues hacen más susceptible a la mujer a entrar en un proceso depresivo, y es importante hablar de esto porque de esa manera piden ayuda, ¿no? No solamente, es que necesito ver si requiere un reemplazo hormonal. Oiga, ¿y está durmiendo bien? También las alteraciones del sueño pueden vulnerar a una paciente. Sí, que ahorita que hablabas de esto, hay veces que yo siento que eso era mi posparto también, ¿no? También, se parece mucho. Tú que acabas de vivirlo hace poco, no es lo mismo, mucho. O sea, se te van las palabras, o sea, este mommy brain, es increíble cómo la mujer, sobre todo si tenemos hijos es en cada embarazo, pero si no lo volvemos a vivir otra vez en la menopausia y o sea, sí el cerebro se sabe, ¿no? Que hay hasta una poda neuronal y que hay cambios en nuestra sustancia blanca y nuestra sustancia gris. Uh-huh. A ver, háblanos un poquito de los medicamentos, ahorita que decías del cerebro, ¿por qué un medicamento alteraría la parte de la función sexual? O sea, en la parte del cerebro entiendo que es la recaptura de serotonina, pero así como en manzanitas, ¿qué está sucediendo dentro de nuestro cerebro? Claro. Para tener una función sexual saludable, necesitamos como un equilibrio de varios neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la dopamina, que es la que da más como pie a la conducta erótica y a la erección y todo, así como la noradrenalina, son importantes en la función sexual. Cuando se mantiene este equilibrio, entonces no pasa nada, ¿no? La vida sexual está bien. Pero cuando se requiere un medicamento que ponga en las neuronas más disponible la serotonina actúa como un, digamos, inhibidor de la función de la dopamina. Entonces, cuando se elevan los niveles de serotonina, se activan unos receptores de dopamina en ciertos circuitos del cerebro, principalmente en el mesolímbico, y ahí se disminuye la producción de dopamina. Okay. Entonces, en resonancias magnéticas funcionales se ha visto, en una simulación o en una cuestión ahí sexual, que varios procesos que están normales en las personas que no toman antidepresivo se ven disminuidos, ¿no? La producción de serotonina, estos circuitos de placer y recompensa están disminuidos. Aparte, la serotonina también bloquea a unos receptores que se llaman alfa-1 adrenérgicos, que tienen que ver con el flujo de sangre en el área genital. Okay. Entonces, no solo es como a nivel cerebral de neurotransmisores. Eso es súper interesante, o sea, no es solo el cerebro, sino es nuestros genitales también que están tiene cambiando. Que ver con los vasos sanguíneos
que sabemos que se vasodilatan para que haya más flujo de sangre y venga esa tumefacción tanto en el hombre como en la mujer. Y entonces, al bloquear estos receptores alfa-adrenérgicos, los recapturadores de serotonina, los niveles de serotonina altos, pues tenemos un menor flujo de sangre también a nivel de genitales. Entonces es tanto en cerebro como físicamente hablando, ¿no? Claro, sí. Y que eso va pasando, aunque no estén tomando antidepresivos, se sabe esta disminución del flujo sanguíneo, por eso el hombre empieza a tener disfunción eréctil, por eso a la mujer no son tan intensos los orgasmos o le cuesta más, ¿no? Entonces hay un montón de factores que hacen, pero creo que sí, siempre queremos culpar a la mente, ¿no? Porque es verdad, o sea, sí el orgasmo ocurre en la mente, ¿no? Y necesitamos que esté involucrada, estímulo, ¿no? Claro. Ese estímulo, pero sí los genitales tienen algo que ver, ¿no? Súper, mucho. Así es. Y es bien importante también, conociendo este efecto, pues echar mano de otros medicamentos como los inhibidores de la fosfodiesterasa, que muchas veces se consideró que solo eran exclusivos para hombres, pero que se ha visto que también pueden ayudar en mujeres. Ok, ¿como cuáles son? Como el sildenafil. Ok, Porque perfecto. ayuda, mejora este efecto que da el flujo sanguíneo. Exactamente. Okay. Sí, aunque no. Lo que pasa es que al no ver una erección como en el hombre, hay una erección. En el clítoris sí existe una erección, nada más que es pequeñita, ¿no? Pero a lo mejor al no verlo no entendemos el efecto tan mágico de Viagra, de Cialis, de cualquier marca que estén utilizando, ¿no? Sí, lo que más se recomienda, por ejemplo, en mujeres es lo que ya decíamos, ¿no? Uno, si los síntomas de depresión son moderados o severos, cambio de antidepresivo. Si ya llevamos cierto tiempo y los síntomas depresivos ya bajaron, podríamos hacer una disminución al 50% del recapturador de serotonina y agregar bupropión, que ayuda muchas veces a la función de dopamina en la conducta sexual. Entonces, mitad de regulador de serotonina y mitad de regulador de dopamina, y entonces ya es más amable. Sí, pero por favor que no lo hagan solos, ¿no? O sea, quien está escuchando, no, por favor, perfecto, mitad de mitad. No. Sí, o sea, lo tienen que ir haciendo gradual aparte, ¿no? Sí, y todo es individualizado porque, como decíamos, ¿qué tal que nos toca a una mujer que está pasando por la menopausia y entonces al evaluar clínicamente vemos que no solo tiene depresión por cuestiones fisiológicas, sino que se da cuenta que su mente, como te decía, está más lenta, sus funciones cognitivas, y no está durmiendo bien? Entonces ahí podríamos tanto tratar lo cognitivo con algún estimulante, como dar un antidepresivo que sea más amable con la función sexual y tratar su sueño. Y entonces de esa manera ya tendríamos una evolución mucho más favorable a solo enfocarnos en el antidepresivo más potente y que le barra la función sexual. Entonces, por eso no hay receta de cocina, todo paciente es individualizado y pues no se vale hacer ahí el cambio a ver qué funciona. Sí, o sea, a mí me dicen mucho las pacientes de repente así, sí, ya me lo voy a quitar. Y yo, ¿cómo que te lo vas a quitar? Nada, aquí no son calzones. Usted va con su psiquiatra de regreso. Así es. A ver, y hablando de depresión, ¿viene algo nuevo? O sea, ¿algún tratamiento diferente? O sea, siento que desde que estudiamos medicina, desde hace muchos años, yo sigo yendo los mismos inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Qué ha habido nuevo en los últimos años o algo que prometedor? Fíjate que algo muy prometedor y objetivo, porque no sé, a mí me han tocado muchos pacientes que dicen, bueno, ¿y cómo me va a diagnosticar depresión? O sea, ¿cómo sabe que es depresión? ¿Cómo ve en mi cerebro que es depresión? ¿No? Quieren algo como la glucosa alta en la diabetes o un gold estándar, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma en la psiquiatría en la que estamos asociando grupos sindromáticos. ¿A qué me refiero? A que estamos como comprobando a partir de imágenes cerebrales de resonancia magnética funcional circuitos alterados con sus neurotransmisores en específico, y ya no se puede como únicamente quedarnos con el clásico diagnóstico de depresión, sino que ya hay un área que está asociado con una depresión ansiosa y también impulsiva. Caray, y entonces ese diagnóstico, ¿cómo se va a cuadrar con los manuales que tenemos ahorita? Pues no, se tiene que cambiar eso, porque una depresión no va a ser igual a la otra. O sea, puede entrar una paciente con diagnóstico de depresión y está más ansiosa y es más impulsiva y tiene como mayor cuestión obsesiva y tiene unos circuitos cerebrales que están afectados. Y entra otra paciente con el diagnóstico de depresión y tiene otros circuitos siento que costo-beneficio y todo va a ser una locura, ¿no? O sea, aunque suena, no sé cuánto cuesta aproximadamente una resonancia así.
Todavía no es como no es algo que se clínicamente viable aún, porque todavía no se han estandarizado estos diagnósticos, pero ya se habla de estos espectros, ¿no? de disfunción Qué mental. increíble. Sí, es que sí siento que falta tanto, ¿no? Hay veces que pensamos en medicina, estamos en el 2025 y todavía nos falta tanto por aprender. Que eso es increíble en el cuerpo humano, ¿no? Y esto solo está a nivel de investigación, ¿no? Claro. O sea, todo esto que están abordando solo está a nivel de investigación y no disponible para los pacientes. Claro. Oye, tú me decías, y eso me encanta que lo hagas, o sea, tener estos test antes de que entren a consulta para que sepas cómo van en varios síntomas. No sé si todos los psiquiatras lo hagan, siempre no. No. Como sabes, hay plomeros que actúan así, otros que funcionan de otra forma. Entonces, bueno, no todos funcionan diferente. Sí, ¿no? pero creo que eso es una excelente herramienta, pero la otra también es esta parte de abrir el diálogo de sexualidad, hablando de sexualidad específicamente, ¿no? O sea, ¿qué estrategias les podrías decir si te están escuchando médicos y médicos que se dediquen a la salud mental? ¿Qué estrategias podrían haber para que entonces sí exista esta adecuada comunicación, relación médico-paciente, para que sí se abra a decir de estas cosas? Yo siempre les digo a los residentes que tienen que darle una capsulita psicoeducativa al paciente antes de darles la indicación del tratamiento, ¿no? ¿A qué me refiero con psicoeducación? La salud mental va a influir en absolutamente todas las áreas de tu vida, en la función con tus hijos, con tu pareja, en la función sexual, Entonces, todo es importante. Muchos de los pacientes de lo que más se queja es del tiempo, ¿no? Conmigo siempre digan así, es que tuve consulta y me recetó este antidepresivo, pero no lo tomé porque la consulta fue de 15 minutos, ¿no? O fue de 20 minutos. Entonces es importante que le demos al paciente cierto tiempo dirigido también para explorar esos síntomas y que le digamos por qué es importante que exploremos la salud sexual. No es por chisme o porque nosotros queramos únicamente tocar ese tema, anda con la esposa. Claro, sino porque es parte de su calidad de vida. Entonces es importante concientizarlos primero en cuanto a eso para que puedan estar abiertos a las preguntas que les voy a hacer. No conviene tanto a la hora de iniciar un antidepresivo decir, va a tener probablemente disfunción sexual, Claro. No conviene, porque muchos de los pacientes están batallando con síntomas ansiosos y entonces pueden estar somatizando después o maximizando síntomas. Entonces, es importante que hagan que les dejen de tarea, yo siempre les digo, una listita, ¿no? De las cosas que vayan sintiendo como una línea de vida. Primer semana usted aquí me va a notar cuáles son los primeros síntomas que percibió extraños y que antes no tenía. Segunda semana, lo mismo. Lo voy a ver en la segunda semana, entonces yo quiero esos 2 resúmenes, ¿no? ¿En qué ámbito? En alimentación, sueño, sexualidad, o sea, en los rubros en los que tiene que observar si hubo algún cambio. Entonces, de esa manera es mucho más fácil que el paciente con esa tareita de cuáles son los cambios que sentiste en la primera y segunda semana, porque a mí me interesan para evaluar la función del medicamento, es más fácil que lo hagan. Claro. Y si a eso le sumamos el cuestionario, pues ya más. Claro, más sí, exacto. Sí, pero sí, aparte siento que en cuestionario, bueno, a mí me pasa mucho en sexualidad, que siento que el paciente se atreve más a decir las cosas que verbalizarlo, que muchas veces les cuesta. Así es. Y a ver, ¿esto es mito o es mentira de los antidepresivos? ¿Se tardan en empezar a hacer efecto alrededor de 3 semanas? ¿O dependiendo cuál? Depende también de la persona y del medicamento. Depende de la sensibilidad de la persona. Los niños, por ejemplo, los niños y los adolescentes tienen una respuesta fabulosa a los recapturadores de serotonina y ellos todavía no están como predispuestos a que funcione el medicamento. Claro. O sea, ese efecto como placebo no lo tienen muy claro porque a veces, no sé, es súper común que lleguen con ansiedad de separación, por ejemplo, persistente, ¿no? Al entrar a la primaria, ¿no? Y vomita el niño 3 meses, ¿no? Y bajó de peso y por eso lo mandan, porque llegan al paido ya, al último, ya que lo vieron todos. Sí. Entonces, pues el niño no sabe ni para qué, porque ya le han dado muchas pastillitas. Entonces, por ejemplo, en esta población infantil, los recapturadores de serotonina, vemos respuesta en las primeras 2 semanas. El niño comienza a comer, ya está con mejor actitud, ya no vomita, ya no se hace pipí en la cama si es que tuvo alguna regresión. Entonces, depende mucho del grupo de edad y de la persona, de lo individual, pero en general de 2 a 4 y hasta 8 semanas en tener una respuesta favorable al tratamiento. Súper. Y eso tiene que ver con la respuesta a la serotonina disponible entre neuronas.
Perfecto. Entonces, a ver, como conclusión, si ya están tomando antidepresivos y no sabían de la disfunción sexual, hagan caso omiso de esto y sigan así, ¿no? Para que no vayan a empezar a, no me había dado cuenta y ahora sí tengo. Pero bueno, si no, sí hacer conciencia. Si de verdad sienten que están disfrutando menos su vida sexual, que está viendo ahí algún tema, saber, acérquense a su psiquiatra, que sepan que hay que esperar unas 8 semanas si apenas lo empezaron para ver si se hace el cambio de dosis. Los hombres también tienen disfunciones sexuales con los antidepresivos, claro. ¿no? Aquí vemos puras mujeres, pero claro. Para que también si mujeres están escuchando y su esposo está teniendo un tema, ¿no? También los hombres les puede ocurrir. Y que sepan que, bueno, que esto no son indicaciones médicas, es nada más para que sepan acerca de este tema, que sepan que se tienen que acercar, que rompamos el tabú de la sexualidad, rompamos el tabú de los antidepresivos cuando son necesarios. Y no sé si les quieras dejar algo para acabar. Sí, yo creo que ahorita que mencionaste los hombres son los que más reportan síntomas desfavorables de sexualidad y también son los que más abortan el tratamiento. O sea, no lo quiero porque me está afectando acá, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender que el tratamiento para tu salud mental puede ser temporal la mayoría de las veces y que todo va a sumar a tu calidad de vida. Entonces, hay que seguir rompiendo el estigma. Exacto, me encanta. Pues muchas gracias por estar aquí, Eva. Espero que seguramente se llevan todos muchísima información muy valiosa. Muchas gracias. Si les gustó este episodio, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den clic a la campanita y que lo compartan muchas veces. Muchas gracias por escucharnos.